le bendiga, les habla su hermana Yesenia Shepherd con su programa Palabra de Vida. En el día de hoy tenemos como tema Testificando de mi vida. Solamente vamos a hablar de los principios, cómo fueron mi caminar en el Señor, cómo le conocí y esperando en el Señor que sea de edificación para cada uno de los que me escuchan. Nací en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Soy la tercera de 4 hijas. Gracias al Señor, Dios me permitió crecer en un hogar muy bonito. Y al finalizar el high school me fui a La Romana a estudiar diseño de modas en Altos de Chabón. Luego viajé hacia Boston, Nueva York, y quería establecerme a trabajar en Nueva York, pero entró en mí una tristeza. Yo dije, wow, tanto trabajar, tanto estudiar, que me pasé la vida estudiando y esforzándome por lograr los logros que se supone que tú debes de obtener para ser exitoso. Pero cuando logré tener esas cosas, había un vacío que no se llenaba con eso, no se llenaba con las vanidades de este mundo, las cosas que uno hace para ser feliz, para gozar. Y nada de eso lo podía llenar. Hasta que un día me invitaron a la iglesia, recuerdo, era 9 de marzo de 1997. Y yo estuve en una actividad de diseño de moda y desfiles el día anterior. Y yo dije, wow, qué vacío, qué hipocresía este mundo. La gente te busca solamente por lo que tú tienes. Si tú no tienes, tú no vales nada. Y todos esos pensamientos entraron a mi mente. Y recuerdo que cuando el predicador esa mañana estuvo hablando, era como que si directamente Dios me estaba hablando a mí. Y cuando hicieron el llamado, me daba vergüenza que me vieran llorando y no quería pasar. Pero la mamá de una amiga me invitó, me tomó de las manos, me llevó al altar y se lo agradezco eternamente. Cuando pasé, el predicador bajó del altar. Era una iglesia grande y me ministró y me dijo que el Señor conocía mi vacío y que conocía por qué yo me sentía tan vacía, que él quería llenar ese vacío que yo tenía, que Él quería llenar mi corazón. Me habló directamente incluso de los lugares que yo había ido y cómo yo me sentía. Para mí eso fue impresionante porque nadie sabía cómo yo me sentía en mis pensamientos, en mi corazón. Eran cosas ocultas que nadie sabía. Y ese día recuerdo que cuando yo hice la oración de fe y acepté al Señor como mi Salvador, fue el día más precioso en la existencia de mi vida. Yo recuerdo que cuando hice esa oración, como cadenas pesadas y grandes se habían caído de mí. Y estaba yo tan feliz y tan alegre que yo sentí que yo caminaba en el pasillo cuando nos íbamos al asiento, pero yo no sentía el piso. Yo sentía que yo flotaba, yo estaba feliz, yo estaba gozosa. Por fin me sentía completa, por fin me sentía llena, no necesitaba nada más para ser feliz. Dios había llenado todo el vacío que yo sentía. Era un gozo sin igual, la cual me duró varios meses, pero como no me congregaba, no estaba asistiendo a una iglesia. Luego me invitaron a la iglesia Elohim, que está en la avenida Privada, y con la pastora Marina Quesada, Esther Quesada y Luperón Ramírez. Y ahí me estuve congregando, pero todavía no estaba firme. Recuerdo que en diciembre conocí a mi esposo y recuerdo que su papá, que es pastor, miró la ansiedad y la locura que tenía él, que venía para acá, que venía para Santo Domingo. Y le pidió al Señor y le dijo, Señor, ponle una muchacha en su camino, que lo detenga de su caminar que él tiene. Y recuerdo que él llegó, me lo habían presentado, pero yo le dije que no me interesaba en realidad. Y recuerdo que empezamos a salir y la historia, gloria al Señor, culminó en que nos casamos, gloria al Señor. A los 5 meses de habernos conocido, o los 6 meses ya estábamos casados, por la misericordia de Dios. Pero antes recuerdo con ese proceso,
cuando él regresó a los Estados Unidos en enero, yo recuerdo que mi corazón, Dios empezó a tratar conmigo. Dios empezó a redarguirme por haberme descarriado del camino que había empezado, gloria al Señor, pero que nunca empecé en lleno. Y recuerdo que me rendí por completo a Dios. Yo dije, Señor, no quiero que esa presencia tan linda y que esa presencia tan gloriosa que yo sentía al principio, que se vuelva a ir. Y yo hice una promesa de no volver a dejar al Señor nunca por ninguna circunstancia ni por nadie en la vida, porque era lo más grande y lo más lindo que me había pasado. Y recuerdo que el 27 de febrero de ese año 98 me bauticé. El 11 de mayo de ese mismo año me casé, me mudé a los Estados Unidos y empezó el proceso de Dios conmigo. Empezó el Señor a moldearme. Empecé yo al proceso de adaptación del idioma, de la gente, del abandono de tal vez separarme de mi familia. Fue bien difícil y en ese proceso difícil mi refugio era el Señor. Recuerdo que ya a los 6 meses ya yo me había leído todo el Nuevo Testamento con el tiempo que tenía y empecé a pedirle al Señor a rendirme por completo a Dios y abandonar todo lo que yo era. Pero en ese proceso, gloria al Señor, recuerdo que en el año 99, gloria a Dios, en el año 99 empezó el proceso de Dios conmigo, el proceso de quitar el orgullo, un orgullo que yo decía que no tenía, pero sí lo tenía, un orgullo tal vez de obtener cosas, de que ya había tenido cosas materiales, logros académicos y muchas cosas que a veces uno no las anda hablando, pero sabe que las tiene. El Señor empezó a moldearme, empezó a quebrantar mi corazón. Yo quería en mi interior que Dios renovara por completo mi ser, que me hiciera cada día más como Él. Pero eso cuesta un gran precio, porque tú tienes que morir a tu propio yo, a tu propio deseo y tus propios planes. Yo estaba abandonando mis planes, estaba abandonando toda mi vida y poniéndola en la mano del Señor. Cuando uno empieza a caminar, como todo niño en la fe, comete muchos errores, gloria a Dios. Y recuerdo que mi esposo, cuando me conoció, él se reconcilió con el Señor, porque él creció en la iglesia y siempre estuvo en la iglesia, pero se había descarriado cuando estuvo jovencito y luego regresó al evangelio cuando nos casamos. Después de 2 años de estar casada con mi esposo, él decide no seguir, descarriarse nuevamente. Y para mí eso fue como que se me cayó el mundo encima, porque ahora yo iba de camino para la iglesia y él para otros lados, pero sin mi compañía. Yo decidí no abandonar a Dios, porque yo sé que el Señor tenía propósitos para con nosotros. Y fue difícil el año 2000. En el año 2000 yo entré en un proceso de entrenamiento fuerte. Ese era un bootcamp, un entrenamiento bien duro que el Señor me dio. Recuerdo que ese año era un año donde me sentía absolutamente sola. Yo me iba a la iglesia, yo tenía mi trabajo era muy estresante. Mi jefe era una persona demasiado estresante, muy difícil trabajar con él. Tenía la iglesia, era maestra de escuela bíblica. Entre la iglesia, la vida de la casa y lo que era el trabajo, me estaban ocasionando un estrés tremendo. Aparte de que el Señor empezó a moldear, a tratar conmigo y dejarme ver el mundo espiritual, pero no los ángeles ni los querubines, sino los demonios, los principados y todos sus secuaces. Yo recuerdo que yo vivía en un apartamento, yo le llamo la casa del apartamento embrujado, porque era terrible.
Tan pronto mi esposo salía por esa puerta, empezaba a oír cómo caminaban, cómo me movían las cosas, me cerraban las puertas. Si me acostaba a dormir, se me tiraban encima. Lo veía de todos los tamaños, alto, chiquito, de todas formas. Hasta que yo le digo, Señor, ¿por qué tú permites que yo tenga tanto ataque que no me dejen dormir? De día era una eterna presión, de noche no dormía, porque ya cuando estaba entrando al sueño, entonces venían y me espantaban, se me ponían encima, me jalaban los cabellos. Yo llevé culto, ungí el apartamento, ahí se hizo de todo, gloria al Señor, hasta que el Señor me dijo que ese territorio ahí había sido vendido al enemigo y él tenía potestad sobre ese lugar. Yo solamente podía estar combatiendo y haciendo fuerza, gloria a Dios. Aprendí en ese lugar lo que era la guerra espiritual, a reprender, y tuve que aprender en esa situación. Recuerdo que ese mismo año perdí 2 embarazos por causa del estrés emocional, espiritual y de todo el sentido de la palabra. Y a final del año, yo recuerdo que yo trabajaba en una floristería exclusiva en el área de Bethesda, aquí en Maryland. Y yo recuerdo que el mes de diciembre era el mes más ocupado. Mi esposo dice que vamos de vacaciones para Santo Domingo. Y como íbamos para Santo Domingo, yo estaba feliz, pero había un problema. Yo tenía que decir en el trabajo que alguien se había muerto de mi familia para que entonces me dieran permiso y me dieran mi trabajo cuando yo regresara. Yo dije que yo no iba a hablar mentira, porque eso era pecado delante de Dios. Mi esposo estaba buscando la forma de ver cómo me hacía que yo lo hiciera, pero yo no quería. Entonces busco una hermana de la iglesia me dice, pero ¿cuál es el problema? Eso se resuelve rápido. ¿Quién se ha muerto en tu familia? Yo dije, mi abuela se murió. Pues tú dices que tu abuela se murió y tú no estás hablando mentira. ¿Cómo tú crees que toda esta gente trabaja en su trabajo? Todo es ilegal, es con papeles falsos y ellos dan nombres falsos y hablan muchísimas mentiras. Eso no hace nada que tú hables una mentira, Dios no se va a enojar por eso. Aquí todo el mundo habla mentira y todos los cristianos hablan mentira, todos los cristianos que yo conozco. Yo dije, ¿cómo que tú vas a estar hablando mentira y más una mentira así? No, porque ya ella se murió. Dentro de mí yo sabía que no podía hacerlo, pero el temor que íbamos a perder los pasajes, de que mi esposo se enojara conmigo, y estaba yo en ese si lo hago o no lo hago. Cuando por fin se está llegando el día, yo tengo que ir al trabajo y decirle a mi jefe que mi abuela se murió. Pues cuando voy en el tren, el Espíritu Santo me va diciendo, no lo hagas. Pero el temor que yo tenía, yo decía, pero es que yo tengo que hacerlo. Y yo venía discutiendo con el Espíritu Santo. Recuerdo que cuando iba cruzando la Wisconsin Avenue, aquí, era temprano en la mañana. Cuando iba a cruzar la calle, me agarró un torbellino de viento y me dio vuelta hasta que me estrelló con una puerta de un edificio y yo me agarré del manubrio de la puerta y yo le decía, Señor, perdóname, yo sé que tú me estás redarguyendo, Padre, perdóname. Y yo llegué tan nerviosa por ese sacudón que me dieron a la tienda que yo llegué llorando, histérica, y el jefe me abraza y me dice que qué es lo que me está pasando y yo no sé todavía cómo decírselo. Y yo le dije, mi abuela se murió. Y cuando yo le dije mi abuela se murió, él me dijo, oh, pobrecita, ¿y cómo tú vas para Santo Domingo? Y yo le dije, yo me voy mañana. Y él me dijo, no te preocupes, vete con bien, que Dios te lleve con bien. Y me despidieron todos muy tristes porque mi abuela se había muerto. Yo salí de ahí llorando. Y yo salí de ahí sin la presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Señor se fue. Y yo me arrastraba cuando llegué al apartamento. Yo lloraba, yo le decía, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Pero yo no sentía ese perdón. Me fui como el que le sacan la vida. Me fui para Santo Domingo. Llegué y se suponía que debía de estar feliz, porque estaba en mi casa, con mis hermanas, mi familia.
Y yo tenía una profunda tristeza. Yo recuerdo que mi hermana Eridania predicaba. Yo llegué un miércoles, yo llegué jueves. Y el sábado mi hermana me invita a la iglesia y ella le tocaba predicar. El mensaje el tema era la mentira. Y cuando ella empieza a hablar, era como Dios hablándome. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. La Biblia dice muy claro en Apocalipsis 22 que los mentirosos y los amadores de mentira no entrarán al reino de los cielos. Y a veces la gente dice mentirita blanca, mentirita negra, todas son mentiras delante de Dios. Y cuando nosotros hablamos mentiras, que parece que no es un pecado muy grande porque no se nota, no se ve, pero es una brecha que nosotros abrimos. En el mundo espiritual, todo está descubierto. Y cuando tú te proteges en la presencia del Señor y tú mantienes tu vida debajo de la sala del Altísimo, el enemigo no te puede tocar ahí. Pero cuando tú pecas, tú te sales, tú abres brecha y el enemigo tiene por dónde acusarte. Y recuerdo, gloria a Dios, que me arrepentí y sentí la presencia de Dios en mi vida nuevamente. Recuerdo que mi esposo me invitó a cenar esa noche. Y nosotros cuando nos conocimos, como no éramos cristianos, nosotros éramos súper bailarines, nos gustaba ir a la discoteca y salir. Y él quería ir a la inauguración de una discoteca de una amiga mía que me había invitado. Yo le dije, ya yo no voy a la discoteca, pero él quería ir. Él me dice, vamos. Yo le digo que no. Empezamos a discutir porque él quería ir y yo no quería ir. Dentro de mi mente yo le dije al Señor, Señor, si tú me trajiste para Santo Domingo para yo perderme, yo prefiero que tú me mates. Y yo quiero que tú me mates ahora, porque yo no me voy a perder, yo no voy a entrar a esa discoteca. Mientras íbamos entre que sí, que tú vas, que yo no voy, discutiendo, vino un carro y se metió así, debajo detrás de la jipeta. La jipeta voló por los aires. Dio varias vueltas y cayó con las gomas para arriba. Pero cuando yo vi que el carro se entró, yo dije el carro, inmediatamente mi alma salió del cuerpo y yo pude ver desde pequeña hasta este momento toda mi vida como que si eran páginas de un libro hasta ese momento. Y todo fue en cuestión de un segundo que yo vi todo eso que pasó frente de mí y llegué. Cuando llegué, no sé dónde llegué porque no vi el cielo, pero yo sé que Dios estaba ahí porque yo oí su voz. Y Él me dijo, cuando tú vengas a mi presencia, no va a estar contigo ni tu mamá ni tu papá, ni tu esposo, ni tu pastor. Y tú me vas a dar cuenta de todo lo que yo te mandé a hacer a ti y tú no hiciste. Y yo miré mis manos y yo miré una canasta que estaba vacía. Y me dio una profunda vergüenza llegar a la presencia de Dios sin haber hecho nada para Dios. Yo en la iglesia limpiaba, hacía protemplo, daba clases, predicaba, era líder. Todo lo que tú puedas imaginarte que yo podía hacer en la iglesia, eso yo lo hacía para agradar al Señor. Pero en el fondo, a veces uno hace las cosas para que otro lo vea y le diga, oh, qué bien lo hace. Todas esas cosas parece que el Señor no las contó, porque tal vez la intención con la que yo le hacía no era la correcta. Y yo me vi en la presencia del Señor con las manos vacías. Qué vergüenza que te pasas toda la vida haciendo tantas cosas y trabaja y estudia y hace aquí y hace allá y llegar ante la presencia de Dios con la mano vacía. Y yo dentro de mí dije, Señor, yo sé que no es mi tiempo. Y entendí que Dios me daba otra oportunidad para que yo entonces trabajara para Él. No ahora con la intención de que otros me vieran o me digan, qué bien lo hiciste. No, sino de saber de que un día yo me voy a parar delante de Él y Él me va a pedir cuenta de todo lo que puso en mi mano. Y por eso yo quiero hacerlo con excelencia para Dios.
porque yo sé que un día voy a estar de pie delante de su presencia. Todos nosotros vamos a estar de pie. Seas cristiano o no, vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestras acciones, las cosas que decimos, las cosas que hacemos y lo que no hemos hecho también. Y recuerdo, gloria a Dios, que cuando me dijo así, las palabras de Dios, cuando Dios te habla, te penetran a lo más profundo de tu alma. Y esas palabras cambiaron mi vida. Yo puedo decir que ese día murió Yesenia y resucitó otra Yesenia. Porque cuando yo regresé al cuerpo, yo me sentía otra persona diferente. Yo sentí una paz, yo sentí una alegría, yo sentía, es que Dios estaba ahí conmigo. Yo estaba en la presencia de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando volví, yo decía, Señor, gracias que me morí, gracias que me morí. Mi esposo me dice, tú no estás muerta, Jenny, sal, que el carro puede explotar. Cuando yo intenté salir del carro, mi pierna no me dolía. Yo grité cuando alguien vino y me cargó y me pusieron en un carro, me llevaron al hospital. Tuvieron que hacerme cirugías aquí, tenía todo esto abierto, tenía de este lado, tenía abierto. La pierna, en la rodilla, se me hizo un hueco y perdí todo el músculo de la pierna derecha. La rodilla me la tuvieron que reconstruir. El fémur de la pierna derecha se me salió, se me dislocó. Eso me producía que no me podía poner en pie porque me dolía, ni tampoco podía levantar mis piernas, tampoco podía doblar la pierna, porque luego que me sacaron un injerto del abdomen, me sacaron piel para poderme cubrir el hueco de la rodilla. Ya yo no tenía músculo para doblar mis rodillas. Mis nervios estaban todos rotos, no sentía la pierna. Me hicieron cirugías y duré como 2 meses en silla de ruedas. 2 meses por el milagro que Dios hizo. El pronóstico del doctor era de que yo me iba a quedar coja cuando yo terminara los 2 o 3 años de terapia. Yo tenía que, cuando yo finalizara esos 2 años y medio o 3 de terapia, dependiendo de mi progreso, la graduación era subirse en una escalera y poder subir la escalera sin problema. Yo recuerdo que mi pierna me pesaba tanto que era como cargar un saco de arena. Yo no podía pararme. Mi esposo me tenía que bañar, me tenía que llevar al baño, todo me lo tenían que hacer. Recuerdo que mi esposo tenía que regresar porque había que pagar las deudas del hospital y de todo lo que yo necesitaba, la terapia, y él tenía que regresar. Me dice un día, yo voy a tener que mudarme y esto que tenemos lo vamos a tener que poner en algún sitio y yo me voy a mudar con mi hermana para poder pagar las deudas que tenemos allá. Y yo recuerdo que yo estaba en la habitación, mi habitación en la casa de mi mamá, y yo estaba tan preocupada. Yo dije, no tenemos grandes cosas, pero son nuestras cositas, y yo no quería regalarlo y tirarlo por aquí y otro por allá y que uno se quedara sin nada. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo será? Yo estaba tan preocupada con esta situación que yo iba a abrir la Biblia para leerla, pero no la leí. Pero cuando decidí abrirla, se hizo como cuando explota un fuego artificial y se llenó la habitación de muchas luces así. Y salía mucha luz de la Biblia y todo el cuarto se llenó de esa luz. Y yo decía, yo me quedé así, que no entendí, pero luego entendí de que la respuesta estaba en el Señor y estaba en mi mano, pero yo estaba tan preocupada por la situación en la que yo me encontraba que no descansaba en esas promesas que Dios nos hace a través de su palabra. Recuerdo, gloria al Señor, que un día llorando en la terraza de la casa de mi mamá, le dije al Señor, Señor, y tú me trajiste a Santo Domingo para dejarme en una silla de ruedas, para dejarme aquí, porque era difícil, no se podía salir, porque en silla de ruedas no había ni siquiera a veces por dónde entrar, no habían los baños para
la gente que sufre, que tiene una discapacidad. Y yo me sentía totalmente, después de ser una persona totalmente independiente, tener que depender de otro para todo, para mí eso era lo más difícil. Y yo no entendía. Yo decía, Señor, yo sé que tú no me trajiste aquí para dejarme sentada en una silla de ruedas. Yo sé que tú tienes otro propósito. Y recuerdo que en el mes de febrero fui con mi hermana. Mi hermana se iba a retirar con mi prima Elizabeth en la casa de mi hermana Nidia. Ella tenía un aposento de oración, un aposento alto donde la gente se reunía a orar. Y nosotros siempre íbamos ahí, pero ese día, imagínate, para yo subir ahí, tuve que dejar la silla de ruedas, decidí irme con unas muletas que tenía. Con todo el trabajo del mundo, subir esas escaleras. Cuando llegamos ahí, estamos escuchando abajo, en el cuarto de abajo, una gran gloria y el Señor moviéndose y la oración. Y yo le dije, ¿qué es lo que está pasando ahí abajo? Entonces mando a mi prima a chequear, me dice, no, que el pastor, en ese entonces era evangelista, el evangelista Jesús Dilone vive abajo y él está en 40 días de ayuno y los hermanos están intercediendo. Yo le mando a preguntar si yo puedo ir a orar allá y me ayudaron a bajar la escalera. Cuando llego al cuartito, cogí una esquina y ahí empecé a llorar desde las 9 de la mañana. Yo recuerdo que yo lloraba. Yo le decía, Señor, aunque sea, déjame tocar un hilo de tu manto, de la orilla de tu manto. Déjame tocar, aunque sea un hilo, no ni siquiera el borde, un hilo déjame tocar. Pues yo me sentía derrotada, me sentía destruida por completo, sin sentido. Era algo que me estaba pasando. Era como ya la culminación de un año difícil y de pérdida, de ataque satánico, de estrés, de pérdida de embarazo. Era como todo ya como que se había rebosado en una sola cosa. Y cuando estoy ahí en ese lugar, recuerdo que como a las 3 de la tarde, entró el viento recio que entró ahí en Pentecostés. Y entró una brisa. Y empezó la gente a hablar en lengua. Y aquel hablaba en lengua, el otro lloraba, el otro cantaba. Empezó el Señor a liberar a una persona, empezó a vomitar. Empezó el Señor a sanar a otro. Y yo dije, Señor, gracias porque tú estás aquí. Como pude, cogí mi muleta, me paré. Y yo dije, Señor, gracias. Porque yo siento tu presencia a mi lado. Yo sentía al Señor al lado mío. Y yo le decía, Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a sanar. Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a sanar. En ese mismo momento me dice el pastor Diloné, que yo siempre le digo, él es mi pastor también, y me dice, mira, yo acabo de ver al Señor cuando puso una mano delante y otra detrás de tu pierna y te puso un hueso nuevo y te lo selló con platino y me dijo, ven. Y yo empecé a caminar sin mis muletas. Y él me dijo, así como él tenía el manto de oración en su mano, me dijo, así como la mujer que tocó el manto del Señor y se sanó, así va a ser el Señor contigo hoy. Y cuando yo toqué el manto que él tenía en la mano, yo recibí un alto voltaje, una energía tan grande, un poder de gloria tan terrible que caí para atrás, al piso, caí caí de golpe para abajo. Y cuando caí a boca arriba, yo empiezo a mover las piernas. El proceso mío en la terapia, yo tenía que durar media hora en un tanque de agua tibia para que se me ablandara la pierna y se me ablandaran las heridas que yo tenía. Luego tenían que ponerme una pistola en mi pierna, en mis rodillas, una pistola como de calor, para entonces calentarme la pierna e intentar un poco doblarme la pierna, haciéndome fuerza, y yo llorando con el dolor. En ese momento que el Señor me toca, yo subía y bajaba la pierna intensamente, como si fuera una muñequita que tenía batería, y subí y bajaba la pierna, subía y bajaba la pierna, pero tal vez para el que me veía entendía de que eso era normal. No era normal en mí con lo que me había pasado, porque yo había perdido mi músculo para poder doblar mi rodilla.
El Señor me restauró con músculo nuevo, me puso hueso nuevo, me lo selló con platino, me unió todos los nervios. El doctor me dijo que ya todos los nervios míos estaban desunidos y rotos. Ya no iba a sentir yo la pierna, yo no sentía mi pierna. El Señor me restauró por completo la pierna. Tan tremendo el milagro que Dios hizo, que yo a los 6 meses todavía me curaba la herida, porque la herida duró mucho tiempo para sanarse y yo no sentía dolor. Yo recuerdo que salté, así como saltaban los cojos cuando Dios los sanaba. Yo empecé a saltar y a darle la gloria a Dios. Y recuerdo que Dios hizo maravilla en ese retiro del pastor Jesús Diloné. Era milagro tras milagro, gloria al Señor, lo que Dios hizo allá. Y recuerdo, gloria a Dios, que esa tarde regresé a mi casa y fui y me bañé. Y cuando mi suegra pasó a recogerme, que me iban a ir a recoger, y llevaron dos personas para que cogieran la silla de rueda, cuando me ven bajando la escalera me dicen, ¿qué te pasó? Y yo dije, el Señor me sanó hoy. Recuerdo que le dije a mi esposo, mándame el pasaje que me voy para la casa. Llegué aquí, el Señor me dio un trabajo nuevo. A los 2 meses pagamos las deudas que teníamos, gloria al Señor. Y cada etapa de nuestra vida, Dios tiene propósito. Dios te va a procesar a ti dependiendo el trabajo que Él tiene y el propósito que Él tiene para contigo. Lo que sea que tú estás pasando en el día de hoy, Él sabe por qué razón lo permite y por qué te está formando en esa área de tu vida. Ahí vas a ser de bendición para otro. En una ocasión le dije al Señor, ¿por qué yo tenía que sufrir tanto de una cosa u otra? Y el Señor me dijo, lo primero que me dijo fue, la vida es como un libro con hojas en blanco y tú escribes tu historia cada día. Cada día tú escribes tu historia. Si tú no pasas por momentos difíciles, momentos en el que tú estás enfermo y Dios se glorifica y te sana, tú no vas a poder hablar del Dios de sanidad. Cuando tú tienes problemas económicos que no encuentras qué hacer y Dios te provee de una manera milagrosa, tú puedes decir, yo conozco a Jehová Jireh, el Dios que provee. Ese Jehová Rafa que sana, ese Jehová que todo lo ve, ese Jehová Roy que todo lo ve. En cada área de nuestra vida vamos a ser probados para que entonces podamos hablarles a otro, como estoy haciendo yo ahora, de su grandeza. Yo le dije, Señor, ¿por qué tengo que pasar por tantas cosas? El Señor me dijo, ¿cómo tú crees que vas a poder aconsejar a otros que vengan después de ti, que vengan detrás de ti? Tú necesitas saber por lo que ellos están pasando para que tú puedas aconsejar y que puedas hablar con evidencia. Si tú tuviste victoria en esa situación, entonces tú puedes hablar de eso, gloria al Señor. Pero si tú no tienes experiencia, si tú no has pasado por esa prueba, ¿cómo tú te vas a identificar como hizo el Señor Jesús? Él se identifica con nosotros en el sufrimiento porque Él pasó por el sufrimiento. Y lo bueno de todo esto es entender que todo esto que pasa en nuestra vida es para mirar su gloria en nuestra vida. Si me dices, ¿cambiarías todo lo que ha pasado en tu vida y preferías que no te pasara? Yo diría que no. Exactamente, que me pase igual como me pasó, porque he visto la mano de Dios una y otra vez obrar en mi vida. Y así lo es a través de las pruebas y tribulaciones de esta vida que vamos a enfrentar cada día. Pero, a diferencia de otros, tenemos al poderoso, tenemos a Dios de nuestro lado, que está ahí para sanarnos si estamos enfermos, que está ahí para proveernos si necesitamos de que sea Él nuestro proveedor, que sea Él nuestro consejero, nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza. Gloria a Dios, Él es nuestro Padre. Y en esta hora no quiero seguir hablando, no quiero seguir alargando, pero como el Señor me decía, somos un libro abierto y nuestra vida va de capítulo en capítulo. Ese capítulo terminó y luego de eso vino otro capítulo
con otras pruebas, tal vez más intensas y más fuertes, gloria al Señor, pero vimos la mano de Dios. Y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando hasta que Él venga. Dios le bendiga y Dios le guarde.